Amaya Sánchez, Coalición por otra PAC. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Marcos. Muy bien. Sí, La verdad que sí. empezando la Bien semana, ¿no? hallada, que se dice, ¿no? Bienvenida y bien hallada, eso es, muy Esto bien. es. Vale, la PAC la política agraria común, es algo que dentro del sector primario se conoce supuestamente bastante bien. Hay un montón de agentes, además, que están implicados ellos, no solo los productores los que la cobran o la piden, sino dentro de la política agraria común hay colectivos como el vuestro pues que intentan incidir para que haya cambios siempre a mejora, ¿no? Mm. Entonces, cuéntanos un poco, para empezar, qué es Coalición por otra PAC. Vale, pues la Coalición por otra PAC a día de hoy somos una alianza de 51 organizaciones muy diversas. Tenemos entidades del ámbito de las personas consumidoras, del desarrollo rural, de la producción ecológica, por ejemplo, de la ganadería extensiva, del bienestar animal, de la nutrición y la salud, de la conservación de la naturaleza. Bueno, somos un crisol de organizaciones que llevamos ya una andadura de unos cuantos años y que lo que queremos es cambiar esta gran política, una política que implica un tercio del presupuesto de la Unión Europea, que tiene grandísimas implicaciones para todas nosotras, desde los paisajes que vemos hasta la comida que abunda afortunadamente en los platos en los que puede abundar y lamentablemente allá donde no llega, y que tiene un impacto para bien y para mal en una proporción del territorio muy grande. Entonces es una política muy relevante, muy desconocida y que al mismo tiempo toca muchas cosas de nuestra vida y que desde nuestra posición creemos que tiene mucho margen de mejora porque trae muchas injusticias y muchos efectos perjudiciales que creemos que una política de este calado no se debe permitir. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, trasladar una voz coral de entidades y personas que tenemos intereses en esta política y que queremos que cambie desde la visión de las mujeres, de la gente que está en el campo, que trabaja en el campo, que es productora, que es propietaria o que no, que cuida de la naturaleza, que cuida del bienestar de los animales, que pone el foco a las personas consumidoras, que quiere que los productos que comemos sean sanos para las personas que lo producen, pero también para quienes nos los metemos en el buche y los disfrutamos, siempre y cuando podamos disfrutar de ellos, porque hay veces que estos modelos de producción no nos permiten ni que los alimentos sepan a lo que tienen que saber. Claro, Entonces, nuestro trabajo sirve y está inspirado en muchas querencias. claro. Sí, por lo que cuentas, claro, 51 organizaciones y todas las parte de los temas que has abordado, pues hay una visión muy integral dentro de Coalición por otra PAC, ¿no? De lo que es, entiendo yo, el sector agroalimentario, más que Mm. enfocado solo a la producción alimentaria, ¿no? Que este canal además va sobre eso, ¿no? Va por el sistema agroalimentario, intentar dar una visión integral. Entonces, claro, Coalición por otra PAC, por lo que entiendo y nos cuentas, tiene esa visión que es necesaria, ¿no? Sí, claro, nosotros detrás de nuestro para qué hay un gran para qué, que es que queremos que la PAC juega un papel fundamental para transitar hacia sistemas alimentarios más justos y más sostenibles. Entonces, es una de las grandes piezas que hay que abordar, pero no es la única. A nivel de cadena alimentaria hay muchos elementos en los que se puede trabajar. A nivel de mercados también. Bueno, hay muchas cosas en torno a los sistemas alimentarios que se deben mejorar y la PAC es una de ellas y nosotros hemos optado por esta política. Y Claro, porque, claro. bueno, sigue siendo injusta, sigue teniendo un reparto de las ayudas muy desigual. Se conoce esta cifra, ¿no? Muy manida del 20-80. El 20% de los beneficiarios de las ayudas reciben el 80% de los fondos. Y aunque las cifras macroeconómicas de la agricultura, como dicen los expertos, van bien a nivel de país, eso es lo que dice la Sí, macroeconomía. Sabemos que a nivel de explotación hay a muchas que no les va bien y que a quien le está yendo bien es a esa agricultura de grandes extensiones, capaces de subirse al tren de las economías de escala,
pero que una masa muy grande de agricultores y ganaderos pequeños y medios, pues no llegan a fin de mes porque los mercados son injustos, porque venden a pérdidas, porque no se reconocen beneficios ambientales y sociales que las explotaciones generan, pero que los mercados han invisibilizado. Hay claro. muchos elementos que hace que a mucha gente en la agricultura le vaya mal y como nosotros creemos que el dinero público ha de destinarse a bienes públicos, pues se han de redirigir los fondos para que ese reparto sea más justo y solidario. Y por ahí va parte de nuestras propuestas. Sí, la primera entrevista que hice el canal fue a Tomás García Azcárate, que es un histórico de la política agraria común, de la Comisión Europea, Dirección de Agricultura, que decía un poco lo que expones tú. Dice, bueno, es que la clase media, que he llamado la clase media del campo, está viendo como sus beneficios cada vez se van reduciendo más y más y más y más. Y claro, y yo decía, bueno, ¿qué se puede hacer? Y dice, "Hombre, yo creo que la tirada es ir a economías de escala, en que se junten los productores medianos en cooperativas, pues para repartir los costos y hacer compras más baratas en base a volumen y demás. A mí personalmente es algo que idealmente preferiría que no fuera así, pero parece que la tendencia es esa, ¿no? Y entonces, desde Coalición por otra PAC, ¿qué problemas, digamos, que veis ahora, los más grandes, porque esto daría como para 20 horas, supongo, o 200 de exposición? ¿Qué problemas son los que veis más acuciantes? Que ya has dado uno de ellos, que es el reparto, de cómo y en base a qué se reparten la PAC, ¿no? Y cómo está desigualmente repartida. Y luego, pues, qué propone, ¿no? O qué propuestas o qué líneas de propuestas es lo que proponéis, ¿no? Vale, pues mira, la PAC Ya tiene sé, ya tres sé que objetivos. son dos preguntas para responder como en dos Sí, libros, pero bueno, pero bueno, vamos a hacer lo que vamos a podamos. intentar simplificar. Y si hay que Sí, hacer una simple. segunda parte, se hace, ¿eh? Sin ningún Vale, problema. no te preocupes, intentaré ser breve. A ver, la PAC tiene objetivos ambientales, sociales y económicos y a día de hoy, por desgracia, no está siendo capaz de responder a esos grandes retos. Si empezamos por los sociales, por ejemplo, el acceso, el tema del relevo generacional, del reto demográfico, el abandono del campo, sigue siendo uno de los grandes temas del sector agrario en nuestro país y también en Europa que la PAC, no solo la PAC ha de resolverlo, ¿eh? Esta es una gran política territorial y de cohesión rural que no se le puede pedir todo, no podemos pedirle todo a la PAC, ¿eh? Pero sí que hay Ya, una parte de de su propuesta y de la agricultura y ganadería que ha venido apoyando que, que ha llevado a que la situación actual pues siga sin resolverse el problema. El acceso a la tierra es es imposible para mucha gente. Ya no hablemos del papel de la mujer, sigue siendo, aunque la figura de titularidad compartida cada vez está más presente, sigue siendo insuficiente, sigue habiendo menos mujeres que son las titulares de las explotaciones, sigue teniendo un papel menos relevante en la representatividad social, la formación muchas veces no está orientada a las mujeres, la propia maquinaria no está adaptada a la fisionomía de las mujeres. Hay una realidad de invisibilizar a las mujeres que en el campo sigue muy viva y que creemos desde la coalición que las mujeres son parte de ese cambio por el papel tan relevante que tienen a nivel social y cultural y también de las economías agrarias y que son un acervo de conocimiento que puede contribuir mucho a este proceso de la transición justa que se propone desde la coalición por otra PAC. Y ese problema del abandono y de la dificultad de acceso a la tierra está muy relacionado con esta parte también de no resolver los problemas económicos que la coalición, o sea, que la PAC, como hemos hablado, esto que dice Tomás y otra gente, ¿no? Que al grueso de la agricultura no le va bien, de los agricultores y las ganaderas y el modelo de reparto de pagos y a quién me apoya la PAC hasta ahora es parte de la causa de esta situación. sí, Tenemos un pago básico, una ayuda
que sirve para apoyar la renta de la agricultura, porque la renta mínima agraria es más baja que la de otros sectores económicos. Entonces se entiende que las políticas públicas sirven para compensar estas desigualdades porque consideramos que la agricultura es un sector estratégico como país. Entonces, esa desigualdad, Perdona, pero es sector primario, yo siempre digo que se llama primario por algo, ¿no? O claro, sea, es es el la primero, base. ¿no? Es la O base. sea, que sin comida, bueno, es la base de los ecosistemas o de la ecología, de cualquier, el Sí, sí. alimento y la energía, ¿no? Es parte, bueno, esto ya es irse a datos derroteros, No, no, pero bueno, pero pero por puntualizarlo, sí. sí. Entonces, ese modelo de pago a las rentas, porque consideramos que es un sector que quien no llega a fin de mes merece ser apoyado, porque produce unos bienes que son para todos, producir alimentos, y nosotros creemos que además se producen otros beneficios como sostener territorios, fijar población, generar empleo, mantener polinizadores, ríos limpios, suelos fértiles, que las políticas han de servir para remunerar a quien está siendo capaz de generar esos bienes públicos. Pues tenemos un modelo de pago basados en unos derechos históricos que han dificultado la movilidad de la tierra y la transmisión de la tierra y de la propiedad para que vaya pasando a otras personas y haya ese relevo. Esto se complejiza mucho porque también va vinculado a un modelo de apoyo a las pensiones que es esencial también porque tiene un carácter social. En la PAC descansa parte de complementar las rentas del sector agrario, que ha sido, los pensionistas agrarios tienen unas rentas muy bajitas y la PAC Sí, sirve para complementar esto y dar cierta justicia social. Esta cuestión descansa en la PAC y aunque es muy necesaria, hace que sea difícil que esa gente mayor permita que otras accedan a las tierras por las que ellos reciben o ellas reciben ayudas. Es un sí, sistema muy complejo que hemos llegado hasta aquí y que aparte de que no ayuda a contribuir a esos objetivos sociales y económicos, porque al final muchas de las ayudas las reciben quienes son más grandes, quienes sí llegan a fin de mes, quienes sí que son viables vía mercado, con lo cual la lógica nos dice que quien le salen las cuentas con su propia actividad económica no debiera recibir ayudas para la renta en este caso. A lo mejor sí que ayudas porque hace una transición hacia otros modelos mejores claro, sociales y ambientales, por ejemplo, claro. porque tiene mejores estándares de contratación o de cuidados de sus trabajadores y trabajadoras, o porque aplica prácticas agroecológicas que ayudan a, por ejemplo, conservar el suelo o a hacer una mejor gestión del agua o reducir el uso de fertilizantes o de productos tóxicos como pueden ser los plaguicidas o incluso para la inversión, que necesita invertir para dar un salto hacia otros modelos productivos que en nuestro caso debieran ir siempre orientadas esas inversiones hacia la transición agroecológica, hacia una transición justa ecológica, ¿no? Hacia ir un modelo de esos sistemas alimentarios más sostenibles que, que no destruyan la naturaleza, que no emitan gases de efecto invernadero, que sirvan para alimentar a la población con alimentos tanto en cantidad, pero también en calidad, alimentos sanos para las personas y para la naturaleza. Pues la PAC también es responsable en cierta medida de que esa cuadratura económica y ambiental no esté funcionando. Por Vale, lo que muchas perdón, de perdona, de la Amaya, perdona. agricultura no es viable a día de hoy. Sí, claro, es que, claro, o sea, lo que te refieres, digamos, por sintetizar un poco, es desde luego que ayuda a un sector como el primario, que es el básico, cuando haga falta, por supuesto, antes que a otros que igual son más secundarios, ¿no? Entre comillas. Eh, y que se pague también por ayudas a gente que intenta mejorar sus Claro. actividades agrarias, ganaderas, yo me voy incluso hasta las forestales, Sí, sí, sí. eh, para que tengan un rendimiento no solo individual monetario, sino un rendimiento económico, social, ecológico que aporte a la sociedad, ¿no? A la comunidad. Claro. Se podría Entendiendo que resumir un esto es, poco así. sí.
entendiendo que es una política pública. Claro, Con lo cual, que no es que yo saque dinero de mi bolsillo y decido bajo mis criterios a quién dárselo. O sea, es una claro, política que ha de responder por objetivos públicos. Entonces, claro, nosotros le pedimos en base a eso. La PAC ha de contribuir a que la agricultura y la ganadería sea viable, poniendo en el centro a las personas y al mismo tiempo siendo capaz de cuidar de la salud de la naturaleza y de las propias personas. No puede ser que la PAC permita que los trabajadores y las trabajadoras en el campo estén expuestas a productos tóxicos, por ejemplo, para el por uso de la ejemplo, agricultura, con lo cual la PAC ha de acompañar a que haya una transición hacia modelos agrarios que sean menos lesivos o en su ideal que no generen impacto sobre la salud de las personas que trabajan en la agricultura. claro. Y lo mismo, la agricultura no puede ser, o sea, la PAC no puede servir, por ejemplo, para dar ayudas. Es una palabra muy que tiene muy mala prensa, el Muy término mala. subsidios perversos, lo Sí, sabemos, suena fatal, se sí, nos vienen sí. a la cabeza ideas muy malignas, Las paguitas, pero ¿no? no, no, o sea, Ese concepto, ¿no? no, los subsidios perversos es cuando tú das una ayuda que al final lo que hace es que genera un efecto en cascada que se va en contra del propio sector. Por Ah, vale, ejemplo, vale, vale, ya te entiendo, vale. hay un ejemplo muy que se pone siempre, que es el cuando en La Mancha sectores del vino en secano se hicieron nuevas extensiones, ampliaciones de regadío y el vino pasó a ser, en vez de secano, a regadío, Sí. de regadío. ¿Qué ocurrió? Que se produjo más. Entonces, eso tuvo como consecuencia que se reventaron los mercados, había demasiada uva en los mercados, el precio bajó hasta el punto en que se tuvieron que articular nuevas ayudas para la destilación y las ayudas en cosecha en verde, que son esas ayudas que lo que hacen es que tú en un momento del ciclo vegetativo de la parra la podas para que sea menos productiva, porque como tienes el recurso agua que te permite ser más productivo, pues tienes como que cortar esa abundancia y eso se paga vía dinero público. Entonces, al final son modelos que generan fallos en sí mismos y que esa política ha de revisarse para mejorar y asegurar que el dinero se utilice de una manera eficiente. Y Joder, eso pasa no, no es también poca cosa, ¿eh? Claro, a ver, es verdad que diseñar grandes políticas es una tarea muy compleja porque siempre Sí. está el efecto mariposa que tú mueves de aquí, pero no sabes dónde está Las teniendo la consecuencias, ¿no? consecuencia. Mm. Y aunque hay mucha gente que se dedica en el FEGA a modelizar todo, yo quiero creer que es un ejercicio muy complejo el Sí, sí, poder, pero lo que sí que es de sabios es reconocer los errores y tratar de enmendarlos. Entonces, parte de nuestras propuestas van por ahí. Sabemos que el pago básico no está dando respuesta a los problemas del sector. Vamos a buscar otro modelo de apoyo a la renta que sí que proporcione un reparto justo, que evite que se apoye esa agricultura de mayor escala que es viable vía mercado y que además es la que ha promovido modelos más intensificados de producción, con sus consiguientes perjuicios para la salud de la naturaleza y de las personas. sí, También creemos que se ha de apoyar, que se han de articular pagos que te motiven a avanzar en esa transición justa y que abraces prácticas agroecológicas que en el corto plazo te suponen asumir un riesgo o se puedan percibir desde el sector como que es asumir un riesgo, pero estoy hablando de coberturas, de cubiertas vegetales, sí, de rotación de cultivos, de ciertas prácticas agroecológicas que en el corto plazo puede parecer que es un riesgo por el control biológico, porque si tú asumes el riesgo, como pierdas la cosecha o tengas pérdidas, las vas a tener tú como productor o productora. sí, Y sí. para eso están las políticas, para acompañar.
y hacer esas que te ayuden a invertir en ese riesgo para la transición y nosotros creemos que la PAC ha de servir para eso y también para no dejar solos a los agricultores y las ganaderas que asumen esa responsabilidad que genera beneficios para todas y todos y por eso es importante que haya servicios de asesoramiento y acompañamiento sólidos que permitan que esa transición se haga o sea, como con la mejor de las compañías y el mejor de los conocimientos. Claro, y con recursos suficientes para Claro, sostener una actividad, yo te digo porque, claro, yo me dedico a veces también a consultorías de transiciones agroecológicas y durante 3, 4, 5, 8 años, hasta 8 años, puede haber unos cambios, por ejemplo, en recuperar fertilidad de suelo y demás. Entonces, claro, te refieres a que las líneas de subvenciones también deberían ir a apoyar esas transiciones, ¿no? Para eso sostener es. las explotaciones. Claro, y que además luego la experiencia demuestra que hace a las fincas más resilientes en el medio plazo, y medio y largo plazo, el no tener que depender de, por ejemplo, el uso de fertilizantes porque tienes unos suelos fértiles con capacidad de regeneración, con, bueno, ya sabemos lo que ha pasado desde la guerra de Ucrania con el precio de todos los insumos, ahora con este vuelve a haber otro subidón de los fertilizantes, pues el que una finca en sus cuentas pueda quitar esos gastos o disminuirlos notablemente, porque el suelo está haciendo el trabajo, la naturaleza le está haciendo el trabajo porque es una aliada, o Sí, como pasa con el control biológico, que podemos forrar a plaguicidas y dar pases y pases, pero las fincas que han hecho esa transición hacia el control biológico con muy buen acompañamiento, porque es verdad que, ostras, es que hay que hacerlo, ¿eh? Que sí, aquí sí. desde mi casa yo digo, sí, sí, control biológico, pero es que tienes que estar con la gente que sabe y luego funciona. Sí, Y luego sí. Sí, sí. lo mismo, te lo saca de, o sea, en la cuenta a final de año eso sale Mm. del concepto coste. Sí, no, no, Y la estás dejando a la rentabilidad, biodiversidad que haga el trabajo por ti, porque sí, la sí, naturaleza puede ser nuestra aliada. sí, sí, los costos bajan claramente. Sí, sí, Y eso es una cosa difícil de asumir por mentalidades, falta de capacidad de inversión y porque desgraciadamente estamos en un momento en el que se ha instaurado una narrativa de polarización y de enfrentar la economía con la ecología que parece que no puede convivir una con la otra, cuando nosotras creemos que es que son dos caras de la misma moneda, que una actividad como la agraria, bueno, todas las actividades económicas, pero en concreto la agraria, que de manera tan como directa puedes ver que depende de los recursos naturales, ya no hablamos de servicios ecosistémicos, un término de recurso agua, del recurso suelo que no se ponga mimo en esa base que es tan necesaria para la agricultura, pensar que puedan estar enfrentadas esas dos patas, a nosotras nos da mucha pena, porque es que vemos día a día proyectos de campo en el campo que ponen de manifiesto que se puede trabajar mano a mano y que las fincas sean viables. y Entonces ayer, la ayer, PAC creemos ayer, que ha de apoyar eso. sí, sí, ayer entrevistaba a Ana Lasa, que es investigadora, es microbióloga forestal, Ujú. investigadora en la Estación Experimental del Zaidín, y hablábamos sobre servicios ecosistémicos. Y bueno, yo también defiendo, ¿no? Como agroecólogo, que es que la agricultura depende de esos recursos. Hay que tomarlos como servicios, pero también hay que cuidarlos para que puedan seguir proporcionando esos servicios, ¿no? Mm. Acuíferos, por ejemplo, frenar erosión, aumentar fertilidad de suelo mediante índices de materia orgánica, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Polinización. O sea, es que eso yo me es, imagino estas cosas que cuentan de que hay en países que ya hay gente que va polinizando cuando los insectos, bueno, no solo los insectos, pero la biodiversidad nos hace ese trabajo. Y a claro. poco, si lo bueno de la naturaleza es que a poco que la vida en general, como la vida lucha por salir adelante, es que a poco que se la cuida da muy buenos resultados. Jaime Martínez de Valderrama, que está en la experimental del CSIC de Áridas, dijo una frase en la entrevista que dijo, la vida se busca la vida. Mm, sí, total. Entonces a veces es mejor que casi no meter mano, ¿no?
Esto es Mm. casi ya, pero la parte técnica a mí me preocupa un poco menos porque ya hay incluso documentación científica al respecto. Pero lo que me dices tú me parece muy interesante, yo también lo defiendo siempre, que es la parte de convencer, ¿no? O la parte de dar un cambio, ¿no? Ahí veis mucha más problemática que en lo que es la parte técnica. Vemos problemática, sobre todo porque hay como pero porque estamos en este momento social de la crispación y de la polarización, que lo vemos en todos los espacios de la política, de los discursos, de campo contra ciudad. A ver, aquí hay muchos elementos. Es verdad que la brecha rural urbana es enorme y eso nos hace, cuando no, ¿quién decía? Mayara, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo de para amar algo tienes que, para cuidar algo tienes que amarlo. Entonces no hablaba de educación ambiental, sino de seducción ambiental. Y claro, no nos conocemos, ¿no? Si tú no sabes cómo se vive en los pueblos o cómo se produce alimentos o cómo es vivir en una ciudad, es difícil que puedas valorar al otro lado lo que hay. Entonces esa desconexión no ayuda a nada. Pero es que hay polarización entre todo, en la generación, es que ya no me acuerdo nunca la letra, la generación que se ha podido comprar un piso y la que ahora mismo ve imposible poder acceder por el problema que tenemos de la vivienda. Se están enfrentando esas generaciones. O sea, Ya, vivimos en este mundo de la teoría, del eje del mal, de todos contra todos, siempre hay un enemigo en alguna dimensión de tu vida que no facilita eso porque también está en el campo. Pero sí que vemos, y sabiendo que esto que también dicen, ¿no? De que el sector agrario es un sector que quizá en un primer momento puede ser más reactivo al cambio, o le cuesta más, o lleva otros ritmos. lleva otros ritmos desde mi punto de vista más bien. Yo lo veo más así, o quiero verlo Sí. así. Tampoco tengo un conocimiento, no vivo en el campo, no, mi día a día yo soy una persona urbana y que de hecho a veces me preocupa mucho el poder manosear o o no tener la legitimidad suficiente para hablar desde el campo, que no lo hago, ¿eh? O sea, pero quiero hablar del campo con cariño, pero también con realismo. Bueno, pero Y yo te lo aporto desde aquí, ¿eh? O sea, y las cosas vale, que te lo estás agradezco. diciendo me parecen las más razonables del mundo, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que en el medio rural respecto al medio urbano, las velocidades son distintas, los tiempos son distintos, incluso cultural y socialmente las cosas son distintas, hay reglas Mm, distintas. claro. Entonces, bueno, hay que entender también con quién estás hablando y generar expectativas también en base a eso y plazos que igual a ti te gustaría que fueran más cortos, ¿no? Y a mí también, pero que la realidad pues te dice que los plazos tienen que ser más largos, ¿no? Sí, y que no responden seguramente ni a la legislatura de un gobierno, ni al periodo de programación de una política, de la PAC, por ejemplo. Y eso cuesta. Y cuando les ponemos cambios todo el rato con cambios de dirección y de rumbo, pues nada de esto ayuda. Y supongo que te hará convertirte, a mí me ayuda, o sea, creo que puede facilitar a que la gente se vuelva una descreída. Bueno, pero volviendo al foco Sí, yo creo que de los cambios, nuestra experiencia y lo que vemos, de hecho, mira, es una conversación que he tenido hace poco con Tomás García Escárate y es que él planteaba que los servicios de asesoramiento ya no tienen que ser como la propia educación, ¿no? Tiene que ser mucho más participativa y más democrática, porque aquí ya no vale que un extensionista agrario llegue al agricultor y le cuente lo que tiene que hacer. Seguramente tenga mucho más valor un diálogo entre iguales, entre sí, agricultores que hayan asumido ya ese riesgo y hayan hecho esa transición o estén empezando en alguna fase de la transición, a quien está con las dudas y a medio a convencer o con esa inquietud de querer saber qué hay al otro lado y cómo se puede avanzar. Entonces, exactamente. esos modelos que desde la coalición vemos que nuestras entidades que trabajan en proyectos de campo y que ponen de manifiesto modelos, por ejemplo, basados en la custodia del territorio, en el que la entidad, una organización muy arraigada al territorio, acompaña a los productores y a las productoras en esa transición, en aplicar cierto tipo de modelos en sus fincas siempre consensuados desde un carácter voluntario y que van mano a mano y buscan soluciones de manera conjuntamente y aprenden ambas partes por igual, Sí, esos modelos,
creemos que pueden y que son esenciales para construir estas realidades. Los modelos de agrupación o más cooperativos, no necesariamente montar una cooperativa, pero la unión hace la fuerza y es verdad que vivimos en un mundo muy grande, muy macro, muy complejo, con dinámicas interconectadas y un individuo o una individua muchas veces es incapaz de manejar esta realidad. Sí, Entonces, el poderte agrupar para dar respuestas plurales a esta complejidad, ya sea de cómo comercializamos, de cómo adquirimos maquinaria, no sé, de cómo compartimos recursos humanos. Hay muchas maneras de articular esto que tiene más de comunitario a veces que o sea, que le podemos llamar de muchas sí, maneras. sí, sí. Que a Podemos veces cambiar el también la concepto, pero palabra cooperativa genera rechazos porque hay experiencias de cooperativas que a la sí, gente puede no gustarle tanto, no parecerle lo ideales que debieran ser, pero que al final es una cuestión muchas veces conceptual y que sí, sí sí, que en este momento el agruparse y más para los pequeños, la unión hace la fuerza y estas políticas también deben servir para hacer fácil ese tipo de modelos no me des dinero para que me compre yo esto y mi vecino esto, dame dinero para que podamos comprarnos estas medias, invertir de esta manera medias, y eso muchas veces la rigidez administrativa no lo permite. Entonces, sí. a lo mejor Tomás, recibir dinero para un plan de transición colectivo y que se haga conjuntamente y cada uno aparte asume un nivel de compromiso, no todas tienen que estar al mismo nivel de compromiso con la transición o de innovación o lo que sea. sí, es curioso porque Tomás dijo una frase que me cayó como una losa, literal, que era, a día de hoy la agricultura individualista está muerto. Entonces, viene perfectamente a colación de esto que comentas tú, ¿no? Ya sea el Yo, concepto cooperación, comunitario, llámalo como quieras, ¿no? yo creo que en este mundo es que dar respuestas desde lo individual a algo tan grande que supone lo que es la cadena agroalimentaria de hoy en día, a mí me parece muy complejo. Y además creo que, y aquí ya hablo mucho como Amaya y no tanto como coalición, creo que nos aleja mucho de esos espacios más comunitarios o más colectivos que son muy ricos y que traen que nos sacan de esa individualidad que nos hace débiles y que también nos hace sentir que no podemos afrontar cosas mayores y que luego nos juntamos con otros y nos sentimos como mucho más capaces. Sí, Y creo que se generan dinámicas sociales y ecosociales y a muchos niveles que son muy ricas y que además fortalecen mucho los modelos democráticos que van más allá de yo mero espectador y receptor de las políticas, sino también construyo, ¿no? Y si sí, una pequeña colectivo de agricultores y agricultoras se reúne, trae detecta unas necesidades y ve las maneras en que tiene que responderlas y las políticas no llegan y es capaz de hacer propuestas a esa política para que sea capaz de dar respuesta a esas necesidades que a lo mejor la administración no ha sido capaz de detectar. a Pues veces eso pasa. también es muy poderoso, ¿no? Que nosotros al final somos 51 entidades que estamos trayendo la voz de lo que nosotras sabemos y opinamos, pero hay mucha realidad que no conocemos y que podríamos sumar a nuestros posicionamientos y a nuestras posturas si desde un espacio colectivo la recibiéramos, no tanto el individual, porque al final es muy difícil poner, de cara a la participación, las voces individuales es difícil ponderarlas. No es que Sí, no sean importantes, pero al que le toca decir cuál transmito, la tuya o la tuya. claro, Es muy complejo, ¿eh? claro, claro. Mm. Oye, Nos estamos yendo por las ramas, ¿no, no, no, Marcos? no, no, porque es que fíjate que hablo contigo como coalición por otra PAC y hablo con Tomás, que es una persona con un recorrido muy largo, y las conclusiones son básicamente las mismas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que también desde la coalición, por lo que entiendo y lo que has contado, si pedís un mayor apoyo por, digamos, el reparto y que sea el reparto de las ayudas justo, pues un mayor apoyo a, digamos, medianas y pequeñas explotaciones que son las que realmente más están sufriendo y que Mm. en los últimos 40 años son las que más han ido desapareciendo porque el modelo siempre tira a crecer, ¿no? A ser más grande, ¿no? Claro, a nosotras nos imaginamos un futuro en el que
haya un medio rural vivo, un medio rural con pueblos vivos, con familias, con niños, con niñas, con mujeres, con profesionales de la agricultura, pero también de otros sectores, con innovación, con inversiones industriales, todo en una justa medida y hecho de una manera razonable que cuide de las personas y de esos territorios. Todo y pues nos imaginamos territorios bien conectados, con estructuras suficientes para que tú puedas ir a tener hijos que vayan al cole, que tengas un médico cerca, que ir a hacer un papeleo no suponga, no sé, ir en busca del arca perdida, como pasa en el medio rural, que a veces hay que, o sea, que es muy difícil vivir. Nosotras siempre hacemos la broma de que parece un escape room la vida en el medio rural, porque se puede, es muy compleja y es muy poco atractivo y dices, oye, la vida es lo suficientemente difícil para tener yo que lidiar con cosas tan básicas como ir al médico o llevar a mis niños a la escuela infantil. Nosotras nos imaginamos como que ese es el sueño que nosotras tenemos. Entonces, tiene que haber personas agricultoras a escala humana, Sí, familiar, no tiene que ver solo grandes explotaciones hipertecnologizadas que, o sea, no puede ser que deje de haber una agricultura a escala humana porque solo puede sobrevivir la economía de escala. No es la agricultura que soñamos y creemos que la PAC ha de, como el término rescates que también tiene un sí, punto un poco peyorativo, pero sí, como que ha de poner el foco a eso y revertir tampoco somos. Tampoco queremos volver a una agricultura del pasado, pero no, queremos en no, que los territorios rurales hay que dignificarlos, que están muy deteriorados en ese sentido. Y luego sí, nuestras hipótesis son muy coincidentes con las de Tomás porque nos nutrimos de los expertos o sea, que nosotras tenemos ideas felices, todos los que estamos en la coalición, pero nos esforzamos mucho por contrastarlas con otra gente ajena a la coalición y que sabe mucho más que nosotras de la agricultura y de la PAC. Bueno, Amaya, y hablando de lo que me comentabas antes, ¿no? Y hablando también de lo que comentaba Tomás García Azcárate el otro día en la entrevista, era como todo va a lo macro, ¿no? Economías de escala, agrupaciones de productores, cooperativas para bajar los precios de los costos en compras más masivas, volúmenes más grandes. Para ti o para la coalición por otra PAC, ¿esto realmente puede ser un problema? Aparte de que es una realidad, porque es una realidad, porque el modelo tiende a eso con el comercio global, pero claro, a mí me da por pensar qué pasa con los pequeños, los medianos, ¿no? Mm. Bueno, volviendo a traer algo que ya he comentado, y es que la PAC no es la madre de todos los problemas ni de todas las respuestas que tiene el sistema agroalimentario. Em, Sí que creemos que desde la coalición la política agraria común ha de dar respuesta algo muy complejo que es un sector agrario muy diverso, porque en nuestro país hay países que por suerte o por desgracia tienen modelos agrarios y ganaderos mucho más homogéneos. En nuestro caso es que casi hay hasta diferencias comarcales. Sí, Entonces, ha de ser una agricultura que sirva para todos o sea, para todos los sectores, que no para todos los modelos productivos, creemos, en cuanto a que los modelos más intensificados y que más desigualdades se están generando y que más perjuicios ambientales, sociales y a la salud de las personas se están generando, creemos que no deben ser los incentivados por las políticas, pero el gran reto es que sea una política que pueda dar respuesta de manera global a un sector muy diverso. Dicho lo cual, nosotros no tenemos la respuesta de cuál es la solución perfecta o cuál sería el modelo perfecto por muchas razones, porque tenemos ante nosotros ahora mismo encima de la mesa una propuesta de reforma de la política agraria común para el siguiente periodo de programación,
que ha dado una vuelta o ha reventado el modelo de política tal y como lo conocíamos, de una política individualizada, con un presupuesto propio, con una sede común muy clara, ¿no? Y el hecho de que fuera una política individualizada con presupuesto propio, con dos fondos propios para ella, le daba como que la sede común se veía más grande y con mucha entidad. Ahora mismo la propuesta de la Comisión la PAC va imbricada en la propuesta de negociación del futuro presupuesto de la Unión Europea, el marco financiero plurianual. Esto siempre era así, ¿eh? La PAC era muy dependiente de ese gran presupuesto. Primero tenemos que saber cuánto dinero tenemos y cómo lo queremos repartir, y luego ya Claro, empezábamos a negociar los detalles de la PAC. Ahora todo esto está yendo en paralelo con una nueva propuesta de que la política agraria común no va a ser una política con tanta entidad propia como antes, que se va a enmarcar dentro de otras grandes políticas o convivir, o más bien diríamos que competir con otras grandes políticas, como puede ser la de cohesión, por ejemplo, por ejemplo. que tiene mucho menos presupuesto. En torno a un 20% menos de presupuesto sabemos que va a llegar de menos a la agricultura y la ganadería, lo cual esta propuesta trae muchas incógnitas, trae posibilidades de mejora en cuanto a que puede haber más coherencia, porque al final la PAC es una política territorial, al mismo tiempo que económica, al mismo tiempo que ambiental, al mismo tiempo que social. Entonces, poder dar coherencia entre otras políticas que tienen objetivos comunes, afines o complementarios, eso puede Eh, ser una oportunidad para como sacarle mayor rentabilidad y que no se repitan los esfuerzos, que haya un uso más eficiente y más eficaz del presupuesto público y mayor coherencia política. Pero claro, cuando hay menos dinero, pues hay que ser todavía más prioritario en dónde ponerlo, lo cual claro, dificulta, ¿eh? Porque que esta propuesta de la Comisión Europea, y además es una propuesta muy personalizada en su presidenta, en la actual presidenta Ursula von der Leyen, sabéis que bueno, sabrás que ha puesto en el foco, sus banderas son la competitividad y sí, también la defensa. sí, Y esa competitividad se está como que parece que cae a las políticas, y ahora cuando hay escasez de recursos parece que se incrementa la competencia, ¿no? Y el sí. competir entre fondos, entre sectores, el vino, el aceite, la agricultura, la ganadería. Entonces, dada esta situación que es compleja y que nosotros estamos reestudiando la PAC y tratando de reinventarla, porque es que ya no, las medidas que conocíamos de la PAC no se van a dibujar igual, Vale, y tampoco tenemos todos los datos del PEGA para poder modelar y ya, ni el conocimiento. Pero bueno, tenemos como grandes propuestas de cómo creemos que, o más bien cómo creemos que no debe ser la distribución de las ayudas. Es a quienes lo necesitan. Creemos que no debe ir a las explotaciones con una magnitud muy grande. Esta propuesta de Futura PAC trae algo que ya es una realidad en España, que es lo que se llama el capping, o un techo por arriba en la recepción de fondos de una explotación. o sea, perdona, Una finca. para entender esto, es como poner un límite de llegada de las ayudas a explotaciones que sean exageradamente grandes. Una Igual no lo misma entiendo. finca no puede recibir infinito de dinero. Puede recibir como máximo 200.000 euros. Vale, vale, vale. Ya te O entiendo. sea, hay como un máximo, no puedes recibir más de eso, aunque puedas recibir muchas más, percibir muchas, o sea, solicitar más ayudas, pero no. Hay un límite por explotación, que eso España lo ha implementado. Había la opción de incorporarlo a la PAC actual, y España es el único Estado miembro, creo recordar, el único que lo ha aplicado. Vale. Y esta propuesta sigue vigente en la futura PAC, y creemos que es interesante que siga viva, incluso y bajando los umbrales. O A sea, eso te una iba a decir. finca, una Claro. explotación, no tenemos claro, estamos imaginándonos cuánto tiene que ser eso: 30.000 euros al año, 20.000, 50.000, Ya. pero tiene que ser, hay menos dinero, hay que repartirlo mejor, y las explotaciones, que además muchas de las que reciben esas grandes cantidades son explotaciones que vía mercado
pues son rentables. Ahí claro, tiene que haber un límite claro. Creemos que las ayudas hoy en día no deben basarse en derechos históricos, que son estos derechos. Hoy en día las ayudas de la PAC se basan en la cantidad que producía una explotación a principios de los años 2000. En base a eso vale, se hizo un cálculo y una regionalización de los sectores agrarios que no son solo territoriales, sino también por tipología de sector. vale, Entonces, digamos que no todos cobran igual. Por ejemplo, hay un ejemplo que nosotros utilizamos mucho, que en la misma comarca de La Vera, entre una explotación de regadío de tabaco que puede cobrar, creo que era hasta 3.000 euros, frente a un cabrero, no, eran 1.000 o 2.000 euros y un cabrero 60 euros o sea, por hectárea. O sea, claro, hay diferencias muy grandes y al final está basado en un modelo productivista de producción de agraria, de cuánto se producía, que al mismo tiempo está vinculado a la superficie y que contribuye a esta desigualdad de quien tiene más, de quien tenía entonces, pero que le niega la puerta a que otros puedan acceder ahora. claro, Entonces sabemos que ese modelo no tiene que ser y que ha de ser un modelo o bien basado en la renta o bien en un apoyo a la renta mínimo para todas las explotaciones que lo necesiten y que a partir de ahí se vayan sumando otro tipo de ayudas. Son ayudas más de tipo ambiental por aplicar prácticas que avanzan hacia esa transición ecológica, que podrían ser pagos voluntarios del tipo, a nosotros nos gustan los ecoregímenes de la actual PAC, que son esos pagos sí, voluntarios que hoy en día forman parte del Pilar uno y que sí, ha permitido que de manera masiva tiene mucho margen de mejora los ecoregímenes, pero creemos que es un buen comienzo porque a una proporción elevadísima del territorio, creo que es el 75% de la superficie receptora de ayudas de la PAC, están avanzando en la aplicación de prácticas agroecológicas. vale, Entonces ese es el camino, el ir acompañando también, incentivando al sector a que vaya haciendo esa transición hacia esos lugares, acompañado por las políticas públicas para que en el medio plazo se constate el beneficio que tiene esta transición hacia esos otros modelos en las propias explotaciones a nivel ambiental, pero especialmente a nivel económico, de la rentabilidad que le va a suponer a una explotación ese trabajar mano a mano con la naturaleza del que hablábamos. vale. O sea, te refieres Para más él, bien a proteger a las rentas agrarias más bajas, ¿no? eso es, Inicialmente, prioritariamente, quienes más lo necesiten, desde un contexto, claro, aquí hay dos realidades y modelos hay como un modelo que es el de la agricultura profesional, sí. enfocado, pero con una dimensión pequeña, media, que claramente es o sea, si tuviéramos dinero infinito, no teníamos que elegir a quién dejamos fuera. Y ahora estamos en esa fase de dilema. Y perdóname que no tengamos más capacidad de concreción porque estamos justo en la fase Sí, sí, lo sé. de hablar con todo el mundo que creemos que sabe más que nosotras y priorizar y hacer un ejercicio muy difícil que está siendo casi doloroso en momentos, de priorizar y dejarnos muchos pelos en la gatera y decir, no, solo van a ser estos dos o tres temas y todos los demás que queremos mucho y van en nuestros corazones, no los vamos a defender en esta Claro, reforma porque si no somos estratégicas no vamos a conseguir nada de lo que queremos cambiar. entiende. Entonces, el foco de lo pequeño medio desde un punto de vista de agricultura profesional, ver si lo hacemos vía renta o haciendo un apoyo a la renta a quienes más lo necesitan y en función de ciertos criterios que estamos por definir. Y luego nos parece interesante es el pago para pequeños agricultores que pueden ser agricultores no tan profesionalizados, o sea, no profesionalizados, pero que la agricultura sirve como renta complementaria y que es útil porque
como bien sabes, desde la coalición ponemos el foco no solo en la producción de alimentos, sino también en sostener los territorios rurales. Claro, Entonces, ese apoyo a la pequeña agricultura permite apoyar otras economías rurales que son fundamentales, porque si se cae una pieza de ese mosaico ya tan frágil y ese tejido tan frágil de lo rural, pues sabes, puede generar un efecto en cascada y que claro, ya caigan te entiendo. otras. Si te refieres Entonces, a los agricultores se les dice de segunda actividad. Vale, que su actividad principal no es la agricultura, eso que es. no perciben hasta un X, esto en la definición de la PAC de agricultor, en la definición actual de la PAC de agricultor activo, que tiene que estar dado de alta en en la seguridad social, que hay una serie de criterios que al final fue un poco café para todos. Y quizá Ya, lo que sería interesante es diferenciar entre ese modelo de una agricultura más profesional, pequeña, que es esa la que Tomás habla que no le llegan las cuentas, no llega a final de mes. Y claro, volviendo a su gran frase de no hay economía verde, números rojos, pues que esas pequeñas explotaciones que encima tienen números rojos, su economía cada vez sea más verde también, ¿no? claro. Sea, su agricultura sea más verde para que sus números sean cada vez menos rojos, ¿no? Hay que como Sí, conciliar esas dos realidades. Y luego esos otros pequeños agricultores, que muchos de ellos van vinculados a esta realidad que hablábamos, de que la PAC sirve para darle justicia y dignidad a las rentas por jubilación, a las ayudas a la jubilación del sector agrario, que lo que requeriría es una reforma del sistema de pensiones y que no se le vale, puede poner toda la responsabilidad a la PAC, porque la PAC no tiene culpa de que el sector agrario tenga rentas de jubilación más bajas que otros, como claro. pasa, por ejemplo, pues bueno, tú que eres autónomo, sabrás que yo he sido autónoma y sabes que ya tú vas pagando una cuota de seguridad social, pero a medida que avanzas en una edad te tienes que pensar si pasar a un tramo Sí, sí, más elevado para poder. Bueno, pues que hay sectores que por las razones que no superan a todos tienen rentas más bajas en su jubilación, y que la PAC tiene que dar respuesta a esa realidad desde un punto de vista de justicia social, pero tampoco pedírselo todo a la PAC. vale. Y todo esto con unos límites, porque claro, desde la coalición creemos que si una finca pequeña y mediana que genera valores sociales, pero por ejemplo tiene un pozo ilegal de agua y está Ya, robando agua, ya. pues al final queremos, o sea, las políticas por lo menos tienen que asegurar el cumplimiento de la legalidad Claro, vigente. aquí está el tema, por Entonces, ejemplo, de lo que se llama tampoco, buenas prácticas, ¿no? mm, O sea, sí, digamos que estáis enfocando, eh, por lo que intuyo, corrígeme si me equivoco, dos líneas fundamentales que es proteger a las rentas más bajas agrarias, ¿no? Que normalmente suelen ser pequeños, medianos agricultores, y orientada a que esas pequeñas y medianas actividades eh, conlleven buenas prácticas, ¿no? claro. O sea, Vale. toda la agricultura y ganadería debía tener buenas prácticas. De hecho, Claro, por claro. ejemplo, los ecoregímenes tienen esa razón de ser porque premia a quien ya lo está haciendo bien. O sea que, Sí, sí, de hecho, cuando se diseñaron los ecoregímenes en la anterior PAC, había como dos lógicas para llegar a ellos. Tienen que servir para quien ya lo está haciendo bien, para esa gente que ya se ha comprometido con la transición ecológica. Vamos a decir, estás bien, sigue por ahí y te apoyamos y ve un paso más allá. Incluso hubo propuestas de como por tramos, ¿no? Quien ya lo hace bien tiene una base, y el que ya está con coberturas premium, por ejemplo, sí, concho, que cobre más. claro, Pero esa opción, esa visión no, o sea, y luego había la otra visión que era, vamos a intentar que todo el mundo lo haga mejor y vamos a premiar a todos por igual. Entonces, también tiene mucho valor que, por ejemplo, las explotaciones más intensificadas y que tienen más capacidad de generar y que están generando más impacto, por ejemplo, ambiental sobre los acuíferos, sobre el uso del suelo, sobre el uso de insumos, pues aplican prácticas que mejoran su claro. rendimiento en términos.
ambientales. O sea, también es muy valiosa esa parte de que la agricultura más impactante, las políticas acompañen a disminuir su impacto. Claro, es Pero que hay que son hacer modelos hincapié en las dos. diferentes. Claro, pero igual lo que también hay que hacer es, si hay alguien que ya lo está haciendo bien desde hace tiempo, ahora mismo esa forma de pensar en la futura PAC no va a caber bueno, igual lo podemos articular, pero va a ser mucho más difícil porque estamos en fase de salvar los trastos. O sea, que no Ya, se caigan los ecoregímenes, por ejemplo. No podemos perder los ecoregímenes porque, jolín, si ya hay tanta gente que los está incorporando en su explotación, en su día a día, concho, no les vamos a cambiar los planes con lo que ha costado llegar hasta ello. Vamos a aprovechar esto y seguir y luego mejorarlos y luego a lo mejor traer esta visión de los niveles. No todo el mundo puede y quiere comprometerse de la misma manera, pero quien lo está haciendo mejor, pues vamos a darle un bonus y que haya como niveles de implementación y también de recepción de ayudas. Porque si tú estás generando, te estás esforzando más o que las inversiones también puedan acompañar esos procesos, claro, que las ayudas a la inversión sirvan para acompañar ese ir a más, ¿no? ¿Qué necesito? Las mejores sondas que me miden el agua al milímetro y me meten justo la gota de fertilizante que necesito en el momento del día o del año. Pues está sí, muy sí. bien, la tecnología nos ayuda mucho, o los pastores por GPS, ¿no? Los collares y demás. A los ganaderos extensivos, o sea, nosotros cuando hablamos con nuestras compañeras de ganaderas en red, les ha permitido estar por la tarde con sus hijos en casa, que parece poco, Esta ¿eh? semana entrevisto a una de ellas. Qué bien. Claro, claro. Sí, sí. Entonces la tecnología nos trae muchas cosas muy buenas y hay que abrazarla y hay que acompañar al sector a que pueda dar ese paso, porque cuantas más mujeres y hombres ganaderos puedan estar por las tardes en casa con sus hijos haciendo los deberes o jugando en el parque, lo que sea, más ganaderos extensivos habrá en pastoreando. Es que sin calidad de vida mínima en el sector primario es muy difícil que haya relevo generacional. Sin Mm, rentabilidad y una calidad mínima de vida, nadie quiere entrar. mm. Además es lógico y comprensible para cualquiera. Joder, ¿quieres añadir algo más? Porque a mí me parece que le hemos metido un repaso, pero si quieres darle Yo algo lo más. único, sí, quiero añadir que, y lo volveré a repetir y lo repetimos todo el rato, no hay que dejar solo al sector en este proceso. La transición no puede recaer solo en ellos y hay que acompañarles. Y o sea, hay que asesorarles, hay que generar espacios para que ellos se intercambien y crezcan con ellos de mano de expertos. Es importante, es fundamental ese acompañamiento y ese asesoramiento porque es la única manera de que la gente, así es que a nadie nos gusta estar solo y cuando nos entran los Ya. miedos y las inseguridades, el sentir que hay alguien que te coge de la mano y te dice, venga, que sí, confía un poco. Y desde ese espacio casi de cuidado, ¿no? Y de darle confianza a las personas en un sector que no hay año bueno, que nunca sabes qué viene el mes después o la tarde siguiente o el mes siguiente, pues ayudarles a que tengan certidumbre también en los pagos que van a recibir. Y luego me gustaría cerrar con que desde la coalición somos una alianza que queremos trabajar en alianza, nos esforzamos mucho por dialogar y por llegar a mínimos comunes denominadores, que todo esto que yo cuento parece una cosa que todo el mundo hemos compartido desde el primer momento y ha sido un trabajo de elaborar espacios de encuentro y consensos comunes que vamos a llevar al exterior. Tenemos nuestras diferencias y las trabajamos también, pero que remamos colectivamente por lo que nos une y que ese acordar que hemos encontrado entre 51 entidades, creemos que lo podemos extender a otros espacios del sector, a las organizaciones agrarias, a otras organizaciones y colectivos que quieran compartir nuestras demandas y que quieran pedirle a otros pues una PAC con más entidad, con más presupuesto, que ponga en el centro a las personas,
que cuide de la salud de la naturaleza, de quienes trabajan en el campo, que estamos abiertos y que la unión hace la fuerza y que al final estamos hablando de salvar a un sector que es estratégico y a que los territorios rurales sigan llenos de vida y de dignidad. Entonces Joder, es pues un llamado me al diste trabajo en alianza y al diálogo. el mensaje final, me encanta, ¿no? Que tiene que ver con la cooperación, con la comunidad, con echarse un cable, con no ir solos. El otro día Lola Raigón también hablábamos de esto de, sí, la parte emocional es que no hablamos de ella, que cuando Mm, la incertidumbre ya es algo que vives con ello en el sector, porque el clima cambia, por ejemplo, y un año llueve más y otro menos, y eso repercute en ti, ¿no? Y esa parte emocional, de salud mental, digamos, esa tensión que te mete la incertidumbre, también hay que reconocerla, ¿no? Me parece un mm. mensaje tremendo, te agradezco un montón el tiempo que nos has dedicado, me ha encantado mucho, me ha gustado mucho cómo te expresas y las cosas que nos has contado y desde dónde hacéis, ¿no? Sobre todo desde dónde lanzáis los mensajes, ¿no? Entonces, primero, felicidades por vuestro trabajo. Segundo, gracias por el tiempo que nos has dedicado. Y tercero, es probable que nos volvamos a ver si te apetece. Sí, Sí. encantada. Muchas gracias, Marcos, por darnos este espacio que para nosotras es muy importante el poder compartir este trabajo que hacemos y que nos ilusiona y en el que realmente creemos. O sea, que nosotras creemos en que vamos a llegar a tener una PAC como la que soñamos y un mundo rural y unos sistemas alimentarios como los que soñamos. Y es un gusto. Yo lo he disfrutado mucho, me he sentido muy a gusto y aquí estamos. Joder, pues el gusto ha sido mutuo. Eh, Te despido por hoy y nos vemos lo más pronto posible o cuando tenga que ser, ¿vale? Vale, Bueno, pues muchas estupendo. gracias, Amaya, y Muchas que gracias, vaya muy Marcos. bien. Venga, Igualmente. agur, Adiós. agur.